Licenciado, mucho gusto. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Vic. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bueno, antes de empezar, compañeros, solo quería recordarles que les mandé a su correo en el chat 2 documentos. Mandé 2 documentos. Un documento es, buenas noches, compañeros, les mandé un documento, una sentencia del caso de Fermín Ramírez contra el Estado de Guatemala. Aún no voy a usar esa sentencia, todavía aún no la voy a usar porque tengo 3 artículos pendientes, 4 creo yo, de desarrollar con ustedes. Entonces, cuando desarrolle esos artículos ya tenemos lo necesario para poder revisar la sentencia. Pero siempre la mandé para que empiecen a verla cuando tengan tiempo, vayan hojeándola, porque al final es un documento de 89 páginas. Pero no van a revisar todas las páginas, ¿verdad? Yo les voy a decir concretamente qué deben ir a ver y dónde verlo. Ahora, aparte, también les mandé la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa la mandé hoy. Es así. Necesito que desde hoy empiecen a ver la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde hoy empiecen a revisarla. Son solo 30 artículos más el preámbulo y que empiecen a verla, a revisarla y lo que deben hacer con ese documento es revisar la Declaración Universal y cada artículo compararlo con la Constitución, ¿verdad? Cada artículo de la Declaración Universal encontrarlo en la Constitución, deben encontrarlo y cruzar la información. Entonces, digamos que al artículo tal, lo leen y dice, este es el tal de la Constitución y le apuntan artículo tal de la Constitución y a la Constitución deben apuntarle artículo tal de la Declaración Universal, ¿verdad? Entonces deben estar cruzados. Pero eso empiecen desde hoy. Cualquier día de estos, yo voy a calcular, les voy a dar un tiempito y cualquier día de estos en la clase, dentro de la clase les voy a decir, bueno, compañeros, llenemos un laboratorio y les voy a dar ahí el enlace para que de una vez en ese ratito llenen el formulario, que sería un formulario de Google Forms, así rapidito, ¿va? Unas 5 preguntas y lo llenen y ya, ¿verdad? No les voy a decir cuándo, porque no hay extemporáneo, no hay nada. El rato que se me ocurra, lo llenamos. De esa manera, los que acostumbran venir de vez en cuando y faltan, su problema, ¿verdad? Porque no hay reposición. Entonces, eso lo vamos a hacer en cualquier momento. Entonces, pero empiecen desde ya a compararlo con la Constitución, a cruzar la información. En cualquier momento, entonces, compañeros, les planteo y esa es básicamente, son 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Qué manda Jessica? Lick, ese sería como el trabajo que estaría dejando. No, ese sería un trabajo. Bueno, uno de los tantos que nos va a dar. Exactamente. Va. Helen, ¿qué manda Helen? Buenas noches, licenciado, gusto saludarlo. Gracias, Helen. Mire, usted dice con los artículos de la Constitución, con todos los artículos. Exactamente. Usted lea la Declaración Universal y diga, este es tal de la Constitución y vaya relacionándolo. Colóquele cuál artículo de la Constitución y cuál de la Declaración Universal, ¿dónde está? Podría ser que en el examen yo les diga que me señale el derecho tal en la Constitución y a ustedes ya lo tienen anotado. Ok, muchas gracias, licenciado. Va, pues, compañeros. Entonces, va, compañeros, empiecen lo más pronto posible. Va a ser dentro de la clase, exacto. Así como dice él. Gracias, Eddie. Eddie me dio la idea, ahí va a ser dentro de la clase. Entonces, yo les voy a decir, bueno, compañeros, tomémonos 5 minutos, 10 minutos y contéstenme esto. Y ahí lo contestan y nos quedamos aquí esperando para seguir con la clase.
rapidito, como decía Jessica, un trabajito ahí rapidito, ¿verdad? Bueno, como ya quedamos en eso, sigamos con lo que nos corresponde y donde nos habíamos quedado en la última clase. Solo para que no me haga bola porque me confundo con la otra sección, compañeros. ¿Quién me puede decir dónde fue que nos quedamos claramente con ustedes en la última clase? Licenciado, buenas noches, ya habían pasado las 6 horas. Ah, nos quedamos cabales. Gracias, Víctor. Ahora ya. Bueno, entonces miren pues, compañeros. Detuvieron a la persona, le informaron sus derechos, le dijeron que podía tener abogado, pero no pagárselo, a que él consiga abogado si quiere y que esté ahí. Vimos lo de la información, que se puede informar, etcétera. Hablamos del interrogatorio extrajudicial. Hablamos de cuál es el valor que tiene el interrogatorio extrajudicial, ¿verdad? Y quedamos claros que la policía puede tener en su poder al detenido un máximo de 6 horas. Y si en caso, también hablamos qué pasa si se excede de las 6 horas, ¿verdad? También quedamos qué es lo que sucede si se pasa de las 6 horas, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Ya vimos eso, yo les decía que espero yo que en Constitucional lo hayan desarrollado más, pero aquí hablamos un poquito de eso a requerimiento de alguno de ustedes. Desarrollamos un poquito rápidamente cuáles son los efectos de la exhibición personal. Dejamos claros, compañeros, que si la detención fue ilegal, la exhibición personal, el efecto que tiene es restablecer a la persona en el derecho de su integridad personal, pero no lo deja libre. Y también dejamos claro que si la detención fue ilegal, entonces sí, el efecto va a ser dejarlo libre. Eso es la exhibición personal. Pero como estamos en el plazo de las 6 horas. Ahora, ¿qué pasa cuando vencen las 6 horas? Entonces ahora, lo que debe pasar ahora es que la policía debe poner a disposición del juez al detenido. La policía debe ponerlo a disposición del juez. En este sentido, debe llevarlo a un juez. Debe llevarlo a un juez. Para que ahora el juez, pero aquí vean, lo voy a decir algo despacio, compañeros, porque no quiero que se nos vaya a enredar. Hay una audiencia que se sustenta en el artículo 7, primera línea, en el artículo 7, primera línea de la Constitución, que se llama audiencia de conocimiento de los hechos, ¿verdad? Audiencia de conocimiento de los hechos. Esta audiencia de conocimiento de los hechos no está en la ley. Digamos, si ustedes se ponen a buscar esta audiencia, tiene el problema que no la van a encontrar en la ley, porque lo que sucede es que no hay un artículo concreto de esta audiencia, pero se fundamenta en el artículo 7. ¿verdad? En el artículo 7. Sería más o menos, les voy a intentar explicar cómo sería este asunto. La policía ha tenido a la persona bajo su poder o bajo su resguardo durante, en este caso, durante un máximo de 6 horas. ¿Ah? Aquí está. Entonces, la policía ha tenido a la persona, digamos, la persona fue capturada. ¿verdad? La persona fue capturada. Quedó en poder de la policía un máximo de 6 horas. Ahora, vencida las 6 horas, la policía debe poner a disposición de un juez al detenido. Entonces la policía viene,
prepara la prevención policial, artículo 204, 205, ¿verdad, compañeros? ¿Se recuerdan de esos artículos? 204 y 205. ¿Va? Sí hablamos de los artículos, ¿va? ¿Se recuerdan? ¿O no? No era el 305 y 304, licenciado. Bien, es que solo lo estaba probando a ustedes, solo quería saber si estaban en la jugada. Está bien, Elvis, cabal, solo estaba comprobando que estuvieran atentos. Va. Entonces, la policía preparó la prevención policial, en este caso hablando del 305, el acta, ¿verdad? El acta de prevención policial. Y entonces ahora agarran al detenido, por decir así, y la prevención policial, y entonces ahora llevan al detenido a un juez. A un juez. Y le entregan el detenido a un juez. ¿A qué juez lo llevan? ¿A cuál juez? Vean artículo 87 del procesal penal. Entonces, ¿a cuál juez llevan al detenido? Entonces, no vamos a, digamos, no vamos a leer todo el 87 ahorita, no se van a complicar. Yo solo quiero que vean a qué juez. Juez de primera instancia. Sí, pero no dice juez de primera instancia, solo así no dice. Ajá, dice... Juez de paz. Sí, tampoco dice solo de paz. Dice dice, ¿Juez de primera instancia o al juez de paz en su caso? Exactamente. Dice, si el sindicado hubiere sido aprehendido, se dará aviso inmediatamente. Ahí donde dice inmediatamente, compañeros. Ahí donde dice... Aprendido se da aviso inmediatamente. Aquí, exactamente. Sí, aquí. Solo quiero mostrarles esto para que quede bien claro. Si es una falta, se va con el juez de paz. Exactamente, eso, ya ve, ya puchica. Ya ni debería de darles clase yo, solo darles su título, hagamos el acto, la parranda y ya estuvo. Qué bien, sí, así es. Mire, dice, aquí donde dice la policía dará aviso, pero cuando dice dar aviso, no es solo como avisar, sino que aquí estamos hablando de esa parte de llevar al detenido con su prevención policial y entregárselo al juez. Aquí donde dice la policía dará aviso inmediatamente, aquí deben colocar, compañeros, aquí, dentro del plazo de las 6 horas. Dentro del plazo de 6 horas, artículo 6 de la Constitución. ¿Verdad? Dentro del plazo de 6 horas, artículo 6 de la Constitución. Dice, la policía dará aviso inmediatamente al juez de primera instancia o al juez de paz. Dice, en su caso quiere decir, básicamente debemos entender que aquí está diciendo al que le toque, al que le corresponda. ¿verdad? Hasta ahí quiero que vean, no sigan leyendo lo demás porque vamos a regresar a este artículo, pero todavía no. Solo lléguenlo hasta ahí. Entonces, quedamos claros que lo va a llevar al juez de primera instancia o al juez de paz en su caso, señala la ley. Ahora, Jessica fue la que dijo de juez de paz o de paz si era faltas, dijo a Jessica, ¿usted fue? Ah, desobediencia. Va, Y en entonces, instancia con delito mayor, ¿no? sí, entonces miren pues, si la persona está señalada de una falta, o de los que se llaman delitos menos graves. ¿Saben qué? Vean, de una vez les voy a decir, ¿quieren saber a quién le toca? O sea, ¿cómo sé yo? O sea, ¿quieren saber cómo sé yo a quién llevarlo? Digamos, si yo no los voy a torturar con esto, digamos, ¿verdad? Pero quieren saber ustedes a quién le toca más o menos, ¿verdad? Entonces, déjenme ver aquí. Vamos allá por el artículo más o menos 35, por ahí. Van a ver por el 32 que hay. Es que ese sí no me lo sé de memoria. Ahí por el artículo 32. No, un poquito más. Aquí. Vean ahí el artículo
¿Dónde están las competencias? 44. No, van a ver el artículo 44. Va. Entonces, compañeros, esto es extra, esto no es parte de derechos humanos, yo de esto no los voy a evaluar, pero sí se los voy a comentar para que ustedes ya vayan aclarando esas ideas. Miren, ¿cómo sé yo cuándo le toca a un juez de paz o cuándo le toca a un juez de primera instancia? Los jueces de paz les toca lo que está en el artículo 44. Observen que en el artículo 44 no se van a preocupar porque este es solo para su cultura. Yo solo para que ustedes, como ya Jessica nos demostró que ya casi ya son abogados, ¿para qué? Entonces, por eso se los voy a explicar un poquito más. A los jueces de paz les tocan las faltas. Las faltas es el artículo 480 del Código Penal en adelante. Las faltas. 480, Código Penal en adelante. También le tocan los delitos contra la seguridad del tránsito. Delitos, no faltas, delitos. Y le tocan todos aquellos cuya pena principal sea de multa. Quiere decir, son delitos que no tienen prisión. Ajá, medio abogado. Son delitos que no tienen prisión. Todos los que tengan multa. Cualquier delito, en un delito que ustedes lean que dice al responsable de este delito se le impondrá la pena de 50,000 quetzales. Al responsable de este delito se le impondrá la pena de 3,000 quetzales. Al responsable, así, solo multa, no tiene cárcel. Esos le tocan al juez de paz. Y también le tocan los delitos cuyas penas de prisión no excedan de 5 años. Los delitos cuyas penas de prisión no excedan de 5 años. Por ejemplo, delitos que la pena de prisión no excede de 5 años, por ejemplo, el perjurio, el falso testimonio, no exceden de 5 años. El encubrimiento, bueno, el encubrimiento no, perdón, la desobediencia. La desobediencia es, creo que es solo multa. Eso le toca al juez de paz. ¿Va? Solo con esos tres, esos tres que vimos. Las faltas, los delitos contra la seguridad del tránsito, que solo son 2. Los delitos contra la seguridad del tránsito, 3 son 3. Y todos los delitos cuya pena sea de multa. Entonces, eso es lo que le toca a los jueces de paz. Las faltas, los delitos contra la seguridad del tránsito, los delitos que tengan multa y los delitos que la prisión no exceda de los 5 años. Eso le toca a los jueces de paz. Entonces, algo que les puede servir a ustedes en su carrera y en su profesión es, acuérdense de esto nada más. Todo lo demás es primera instancia. ¿Va? Todo lo demás es primera instancia. Entonces, todo lo que está aquí, faltas, seguridad del tránsito, multa, que no exceda de 5 años, es juez de paz. Quiere decir que todo lo demás que no está acá es primera instancia. Por eso es que si ustedes van a ver más adelante, si ustedes ven en su código más adelante, a los de primera instancia no dice que les toca, ¿verdad? Vean en el 45. Lo menciona, ¿va? Pero solo dice narcoactividad contra el ambiente, narcoactividad y ya. No, solo eso menciona, todo el Código Penal y todo. ¿Verdad? Nada más.
Ese tiene el artículo 47, donde dice jueces de primera instancia. En el 47, igual va, pero véanlo ahí y va a ver que no tiene no está muy extenso, ¿va? Es más resumido. Entonces, pero el truco, ¿cuál es? Vean a los de paz. Entonces, si ustedes ven al juez de paz, todo lo que le toca al juez de paz, y ya, ¿verdad? Todo lo que les, ya saben ustedes, todo lo demás es primera instancia, ¿va? Ese es el truco. Entonces es más fácil porque entonces no tienen que estar estudiando tantos artículos ni nada, sino que solo apréndanse a los de paz. Y ahí ya saben ustedes que todo lo que no esté ahí en paz, ustedes cuando les hablen de un tema, dicen, mire usted, y delitos de narcotráfico, ustedes luego piensen, eso no lo tienen de paz. Entonces es primera instancia. Mire, y delitos contra el ambiente, y usted rápido, eso no está con el juez de paz. Mire, y delitos tributarios, eso es todo. Entonces usted rápido dice, eso no lo tiene el juez de paz. Entonces me voy a primera instancia. Todo, entonces ese es más fácil para ustedes, para que vayan a aprender, para que lo manejen mejor. Bueno, ahora vamos a Jessie Arias. Sí, Lick, dígame. Mire, Jessie, ¿cuántas veces he hablado yo del ingreso a esta clase, Jessie? Varias Y veces. entonces, ¿cuál es el problema con usted? Es que no lograba ingresar, Lick, pero... Sí, pero ¿por qué usted no se ha tomado la molestia, como lo han tomado todos sus compañeros, de escribirme, de mandarme el mensaje y todo? ¿Por qué no lo ha hecho? Don Lick no había podido hacerlo. Díganos por qué y por cuál es la insistencia de no atender las reglas, de no atender los lineamientos, ni tomarse la molestia de lo que he insistido yo en ese tema y que tanto sus compañeros como yo ya expresamos en la clase anterior que ya estábamos cansados con ese tema. ¿Verdad? Porque si usted se hubiera tomado la molestia de requerirme a mí, ya le hubiera mandado yo el enlace, si hoy estuve mandando enlaces todavía. Está bien, Lick, pero cuando usted mandó el formulario, yo sí Sí, pero el formulario fue hace tiempo y yo aclaré, tengo como 3 clases de estar aclarando que los que tuvieron problemas, los que me escribieran, que me avisaran. No puede ser que no se haya podido tomar la molestia de mandarme el mensaje para que yo le hubiera mandado qué ratos. Entonces, quedamos claros, Jessie. Es la última vez que ingresa de ese mecanismo. Yo he sido claro, insistido, y aquí están todos los testigos y la clase está grabada las veces que yo he pedido ese tema. Bueno, sigamos, compañeros. Entonces, eso es. Regresemos al 87, compañeros, como estábamos en el 87. Entonces, bueno, perdón, no, regresamos al pedacito que nos quedamos en el 87, no todo, ¿verdad? Solo el pedacito que vimos en el 87. Dijo, licenciado, que cuando decía inmediatamente se refería al plazo de 6 horas. Sí, quedamos que, pero solo ese pedacito, ¿verdad, Lidia? No se van a ir a ver lo demás del artículo, solo el pedazo donde dice que cuando deberá dar aviso inmediatamente al de primera instancia o al de paz. ¿Verdad? Y de una vez apúntenle ahí en el 87, ahí donde dice el de paz, pónganle el que fuimos a ver ahorita, el 40, ¿qué les di? 44. 47, no. 44. El 44. De una vez, 44. De una vez pónganle el 44 ahí para que después, si lo necesitan, no se compliquen. ¿Va? Entonces, ahí depende, ¿va? Entonces, puede ser que lo lleve al juez de primera instancia. O puede ser que lo lleve al juez de paz. Depende al juez que le toque. Depende al juez que le toque conocer, ¿va? De eso va a depender. Al que le toque. Entonces ahí, ¿qué hace la policía? La policía dice, no, esta es una falta. De paz. ¿Va? Ese es juez de paz, dice, ¿va? Entonces la policía dice, no, este es primera instancia. Entonces juez de paz. Este es un delito, tal cosa. No, entonces primera instancia. Entonces, miren, ahí la regla es, depende del juez que sea competente,
o en su caso, el que lo pidió. Digamos que si la captura se derivó de una orden, entonces hay que llevarlo al que lo pidió. ¿Va? Va. Ahora, en ese caso, regresemos a lo que yo les quería plantear de... entonces, de conformidad con el 87, lo lleva al juez que le corresponda. ¿Va? Pero ahora hay una cuestión importante, compañeros. Cuando el juez, el que toque, recibe al detenido después del plazo de las 6 horas, el juez, ahorita, ¿qué va a hacer? El juez va a cumplir o debe cumplir, compañeros, con el artículo 7, primera línea. ¿Va? ¿Por qué el juez va a cumplir con el 7, primera línea? Porque el juez no le... Primera y segunda línea. ¿Va? El juez va a cumplir ahora con la primera y segunda línea. ¿Por qué? Del artículo 7. ¿Por qué? Porque al juez no le consta que efectivamente la policía haya dado debido cumplimiento. ¿Va? Al juez no le consta que se haya dado debido cumplimiento. Entonces, lo que va a hacer el juez ahorita es dar cumplimiento al artículo 7. Eso es lo que él va a hacer ahorita. Entonces, ahorita va a haber una audiencia, ahorita se va a desarrollar una audiencia. Al nomás llevar al detenido y entregárselo al juez, el juez ahorita va a celebrar una audiencia, ¿verdad?, que se llama de conocimiento de hechos. Esta audiencia de conocimiento de hechos, compañeros, no está en la ley. No la encuentran en un artículo. No hay un fundamento de esta audiencia más que el artículo 7, primeras 2 líneas. El artículo 7 en las 2 primeras líneas es el fundamento de esta audiencia. Ahora, y una cuestión importante, compañeros, esta audiencia solo es para cumplir con el artículo 7. Aquí no se va a resolver la situación jurídica del detenido. No se va a resolver la situación jurídica de él, sino que únicamente cumplir con esto. Entonces, lo que va a hacer el juez es, lo recibe el juez, le da el conocimiento de hechos, es decir, le informa por qué lo detuvieron y tal cosa, y le dice dónde va a permanecer, y lo regresa a la cárcel, o a la carceleta, o a lo que sea. O en ese momento da una orden de a dónde debe ir. Puede ser que diga, mire, permanezca en la carceleta, porque se recuerdan, artículo 9 de la Constitución, compañeros, 9, que después viene lo que es una audiencia de 24 horas, pero esa viene después. La audiencia de 24 horas. Es la que está en el artículo 9. ¿Va? Una audiencia de 24 horas, la que está en el artículo 9. Entonces, ahorita se entrega al juez, ahorita el juez viene y hace la audiencia de conocimiento de hechos, y entonces vamos por aquí ahorita con ustedes. Aquí es donde estamos. Yanni, ¿qué manda? Deseo, buenas noches, disculpe. En esta audiencia de conocimiento de hecho es donde el imputado presenta las cartas laborales, familiares para descargo. No. Esta audiencia no es para eso que decía Yanni, porque esta audiencia no es para resolver el motivo, no es para resolver su situación jurídica, ¿verdad? No es para resolver la situación jurídica de la persona, es solo para hacerle saber el motivo de su aprehensión. ¿Va? Bien, gracias.
Entonces, esta es solo es, ya ni solo es para el 7, solo es para cumplir con el 7. Aquí no se va a resolver, no se va a entrar a resolver la situación jurídica de la persona. Solo es para hacerle saber el 7 y de regreso a la cárcel. Solamente el lapso de 6 horas, ¿verdad? Finalizado, es decir, entre vencido el plazo de 6 horas, la policía lo entrega al juez y ahora el juez le hace saber la audiencia de conocimiento de hechos, que básicamente es el artículo 7, primeras 2 líneas, y lo regresa a la cárcel. ¿Por qué no se le puede sentenciar de una vez, licenciado? No se puede resolver, no sentenciar, sino que resolver su situación jurídica. No se hace eso. Entonces, no, después de esto viene lo del artículo 9. Después, ahorita no. Entonces yo voy a quitar esto para que no nos haga bolas. ¿Estamos claros, compañeros? Víctor, ¿qué manda? Si hay una consulta durante, por ejemplo, yo estoy detenido, ya pasaron 6 horas, estoy con mi abogado. En esta audiencia de conocimiento de hechos, mi abogado puede indicarme si yo puedo ir a la carceleta, a la cárcel, o puedo ir a un hospital, por ejemplo. Sí, ahí es. Digamos que cuando usted está frente al juez en la audiencia de conocimiento de hechos, cuando está frente al juez, ahí es donde su abogado le dice, vean que el artículo 7 dice el artículo 7, dice, toda persona detenida deberá ser notificada inmediatamente en forma verbal y por escrito de la causa que motivó su detención, de autoridad que la ordenó y lugar en el que permanecerá. Ahí es donde el juez le dice, en la audiencia de conocimiento de hecho, le dice, mire señor, mientras llega el momento de la otra audiencia que usted va a tener, la del artículo 9, mientras llega ese momento, usted va a permanecer en la carceleta, ¿verdad? O va a estar en el Mariscal Zavala, o algo así. ¿Quién estaba levantando la mano, compañero? Alguien estaba levantando la mano, pero ya no lo vi. Bueno, vean esto que les voy a mostrar. Vamos a ver aquí. Digamos que es esto que, vamos a ver. Espérense. Esto. Por ejemplo, vean esta noticia, ¿va? Juez le hará saber a periodista los motivos de su detención. Eso es esto que estamos hablando ahorita, la audiencia que estamos hablando, ¿verdad? Y ahí estaba el fundador del diario tal, José Rubén, detenido el viernes a petición del Ministerio Público, será presentado este sábado ante un juez de turno. Cuando dice juez de turno, puede ser juez de turno de primera instancia o juez de turno de paz, ¿verdad? Cuando dice así juez de turno, puede ser de turno de primera instancia o de paz, ¿va? Para conocer los motivos de su captura. Ese es el artículo 7. Zamora fue trasladado a la torre de tribunales unas 6 horas después de haber sido arrestado durante un allanamiento, tal cosa, ¿verdad? Aquí dice el tercer párrafo, miren, antes de ser presentado ante un juez de turno para que le explique en audiencia los motivos de su captura, el periodista también se le hizo una exhibición personal. Lidia, por ejemplo, Lidia en la clase pasada me pidió que yo explicara rápidamente lo de la exhibición personal. Vean que en el caso de José Rubén Zamora se hizo una exhibición personal. Y ahí es donde dice, al reconocido periodista, otro juzgador le practicó una audiencia de exhibición personal para verificar la situación de su integridad. Pero ya ven que el otro juez, el que practicó la exhibición personal, vio que la detención había sido legal y que no habían torturas, entonces ahí lo dejó. No
no continuó con el proceso, ¿verdad? Y ahí dice, ¿va? Ahí explica y toda la cosa, pero lo que yo quiero que observen aquí es que ustedes, resaltarles a ustedes es el tema de que esta es la audiencia de las 6 horas, ¿verdad? Lo que yo quiero resaltar es eso de las 6 horas, ¿verdad? Y dejar claro que no se resuelve su situación jurídica, solo es cumplir con el 7. Allá le informamos, ahora a la cárcel, ¿verdad? Ahí se quedará. Ahora, ¿qué pasa posteriormente? Bueno, ya verificada la audiencia de las 6 horas, ya él se queda en la carceleta o donde sea, depende de la hora, ¿va? Porque a veces faltan pocas horas o lo que sea, o lo manda a la carceleta, ahí depende de la situación. Entonces ahora viene el juez, ahora ¿qué toca ahora? ¿Qué manda luz? Disculpe, licenciado, buenas noches. Fíjese que yo tenía duda, ¿cuánto tiempo puede permanecer una persona en la carceleta? Depende de lo que sea, depende de la situación y el motivo, etcétera, porque, por ejemplo, puede permanecer en la carceleta ahorita esperando la audiencia primero, en la carceleta, esperando que lo suban con el juez para esta audiencia de conocimiento de hechos, primero. Segundo, después de la audiencia de conocimiento de hechos, ya le hicieron saber la audiencia de conocimiento de hechos, ahora lo que sigue, ahora sí, ya le hicieron la audiencia de conocimiento de hechos, ya lo sabe, ahora él se queda esperando, y entonces ahora, al día siguiente, ahora veamos el artículo 9. El artículo 9. Entonces, de esas cosas depende, Luz. No es fácil de determinar el plazo porque puede ser, primero estuvo esperando esta audiencia de conocimiento de hechos, segundo, después de la audiencia de conocimiento de hechos, puede ser que se siga más tiempo esperando la otra audiencia que viene, ¿verdad? Ah, bueno, sí. Gracias. También es probable que después de la otra también lo manden otra vez a la carceleta, también es probable. Si no hay lugar en una cárcel o corre peligro o algo, también puede ser que lo manden a la carceleta, ¿verdad? No es común, pero puede pasar. Alan, ¿qué manda? Sí, gracias. Buenas noches, licenciado. Yo tengo una duda. Después de que el juez haya dado la audiencia de conocimiento de hechos, ¿también puede enviarlo a un centro carcelario o Sí, no? puede enviarlo, depende de la hora que sea. Por ejemplo, digamos que le hace saber la audiencia de conocimiento de hechos el viernes, por decirle algo, el viernes, pero resulta que el juez que pidió la captura fue un juez de primera instancia que no está sábado y domingo, sino que está hasta lunes. Entonces lo que hace es que lo manda a una cárcel y le dice, mire, como el juez que pidió su captura no está ahorita, espérese para el lunes y el lunes lo va a atender el juez que lo mandó a capturar, que pidió capturar, ¿verdad? Edwin, ¿qué manda? Sí, con respecto a lo que preguntó el compañero, eso se da muchas veces cuando la persona es detenida y es un feriado tipo Semana Santa o las fiestas de Navidad, ¿verdad? Donde el juez puede pasar que se extienda. Se extienda, antes lo manda a un centro preventivo mientras llega su audiencia. Mire, pues no es tan legal eso, pero lamentablemente pasa. No es tan legal, pero lamentablemente pasa en nuestro país que hay tantas deficiencias, pasa. Realmente no es tan legal, pero como yo a ustedes les tengo que explicar lo que dice la ley. Lamentablemente la realidad o lo que pasa en la realidad tiene muchas deficiencias, ¿verdad? Pero ustedes tienen que saber lo que señala la ley para que en su caso sepan qué van a pelear, ¿verdad? Eric, ¿qué manda? Licenciado, buenas noches, con unas consultas. Literalmente, ¿dónde pasa el proceso? La persona acusada pasa de Bartolina o Bartolina. Y la segunda es, yo había escuchado de vecinas y así que dicen de que cuando están en esos procesos los mandan de una vez directo a un centro preventivo ya para las personas que cumplen sentencias. Según yo entiendo, esto es una ilegalidad porque no se puede mandar a una persona que no haya sido sentenciada y vencida en un juicio oral, ¿verdad? Entonces ellos pasan ahí la mayor parte del tiempo, a veces en espera de sus audiencias. Sí, pero hay dos tipos de cárceles, las que se les llama centros preventivos
que es mientras dura los juicios, mientras se tramitan los procesos. Y por el otro lado están las que se llaman los centros de cumplimiento de sentencia, que son lo que se conoce como granjas penales. Entonces son dos tipos de cárceles. Las de cumplimiento de sentencia, por ejemplo, es Pavón, la Granja Canadá, la Granja Cantel, la de Puerto Barrios, y no me recuerdo cuál es la otra. El de Santa Teresa, ¿verdad? Esas son los cumplimientos de sentencia. Y los preventivos son los que se usan mientras se tramita el proceso, como la zona 18, Mariscal Zavala, Matamoros. Son los más Licenciado, conocidos. ¿qué pasa cuando se les manda directamente a las granjas y ellos todavía no han sido sentenciados? ¿Hay alguna manera como de revertirlos y regresarlos al preventivo o alguna cárcel no tan mayor? No, eso es muy difícil que pase. Al contrario, Eric, no es que pasa seguido, es muy difícil que pasa. Si llegara a pasar, debe haber una causa que tuvo que ver con ese asunto. Por ejemplo, una persona que corra mucho peligro y que no convenga, pero sería muy raro. Normalmente no se hace eso. No los mandan a las granjas de una vez. No, es muy difícil que eso pase. Al contrario, los hacinan, los zambuten o los meten como el lugar en los preventivos, pero no los mandan a las granjas de cumplimiento. Hasta que termine su juicio Hasta que termine, y ya de ahí ya va a purgar. exactamente, su condena. porque si no, si pasara eso, alguien puede plantear una exhibición personal y lo van a regresar a donde corresponde. Entonces es muy difícil. Bueno, ahora, compañeros, sigamos. Vale, ya estuvo... los preventivos son la zona 18, Mariscal Zavala, Matamoros. Esos son los preventivos, ¿verdad? En Fraijanes también hay unos preventivos también. Hay un preventivo que se llama Restauración Constitucional, que le dicen Pavoncito, etcétera. Pero esos son los preventivos. Y los de cumplimiento de sentencia es como Pavón, Canadá, Cantel. La mayoría cumple su condena en los preventivos, no, al revés. Las condenas son las granjas penales de cumplimiento. Lo que pasa en el preventivo, lo que pasa con los preventivos es que el proceso dura mucho tiempo. Entonces, un proceso penal debiera durar más o menos un máximo de 8 meses, 9 meses, termina durando a veces 5 años, 4 años, 3 años, y mientras tanto está en el preventivo. Como ven ustedes, como el caso de Otto Pérez, por ejemplo, Otto Pérez, Roxana Valdetti, ellos están detenidos desde 2015, miren qué fecha vamos ya y siguen en preventivo. Entonces, no es que estén cumpliendo sentencia, es que el proceso de ellos no ha terminado y ya llevan 7 años de estar casi 7 va a estar en preventivo. No deberían de estar ahí, pues, voy a corregir, ahí es donde deben estar porque ellos no están condenados. Robert, dígame. Licenciado, y conforme lo que acaba de decir ahorita, póngale ese tiempo que acaban de cumplir en la prisión preventiva, se toma en cuenta cuando ya se transfiere a una... Sí, se acredita si fueran condenados, se acredita, ¿verdad? Hay personas que los condenan y el día que los condenan salen libres que ya se cumplió. Randall, ¿quería decir algo? Ya me hice bolas ahí, pero es Randall el que seguía, creo yo. Sí, que era la misma pregunta que hizo el compañero de que si la pena que cumplieron en esos centros preventivos se le restaba cuando ya iban a la cárcel penal. Exactamente, así como el caso de Otto Pérez, Roxana, ellos ya llevan 7 años, ¿verdad? Entonces es muy probable que cuando los condenen, si no los condenan a mucho tiempo, los condenan y salen libres porque ya cumplieron, ¿verdad? Los patojos en conflicto con la ley penal es otro asunto, ese es otro rollo, probablemente de ellos vamos a hablar un poquito, pero no ahorita. Sigamos pues, compañeros. Entonces estábamos en la audiencia de conocimiento de hechos, ¿verdad? Ahora, ya pasó la audiencia de conocimiento de hechos, ya terminó, entonces nos quedamos esperando unas horas o un día o pocos. Los patojos a gaviotas puede ser que sea gaviotas o San José Pinula, no necesariamente ser gaviotas. Bueno, los patojos, bueno, ahorita, ¿qué les queríamos? Que es esto. Entonces ahorita no puede ser que nos quedemos esperando unos días o horas y ahorita ¿qué sigue? Lo que sigue ahorita es esto, que sería la primera declaración, audiencia, esto es lo que se llama audiencia
de primera declaración. La audiencia de primera declaración. Esta audiencia de primera declaración, es la del artículo 9 de la Constitución. Vean su Constitución, artículo 9, ahí habla de un plazo de verdad se debe ir escuchado en un plazo de 24 horas, dice. ¿Verdad? En el 9. Sí, esta diligencia deberá practicarse dentro de un plazo que no exceda de 24 horas. Ahora observen algo, dice, deberá practicarse dentro de un plazo que no exceda de 24 horas. Y ahora aquí, donde dice que no exceda de 24 horas. Ahora aquí, la pregunta sería, ¿esas 24 horas cómo se cuentan? ¿A partir de cuándo? ¿Verdad? ¿A partir de qué momento se cuentan estas 24 horas? Entonces vean el 87, aquel pedacito que dejamos pendiente. Vean en el 87, en el primer párrafo, lo que dejamos pendiente después donde dice inmediatamente después. ¿Cómo se cuentan esas 24 horas? Desde su aprehensión. Desde su aprehensión. Quiere decir, compañeros, que las 6 horas van adentro de las 18, de las 24, perdón. Digamos que no son 24 más 6, sino que son 24 y adentro van las 6. Menos 6, diríamos. 24 menos 6, diríamos. Algo así, ¿va? O 18 horas, va 6 horas más 18. ¿Va? Entonces, ahora, ahí es donde se va a recibir su primera declaración. Ahí lo ven en el 87. Ahora, ahí en el 87, vean ahora los artículos 81 y 82 del procesal penal. Vean el 81 y el 82. No los lean tan detenidamente porque yo de esos no les voy a preguntar. De esos no. Solo quiero que los vean para que se ubiquen de la primera declaración. Esa primera declaración, compañeros, esa que está en el artículo 87, 81 y 82, esa sí, esa es la mera, compañeros. Ahí sí, ¿verdad? De esa audiencia, cuando esa audiencia termina, ¿verdad? Ahí sí, compañeros, ahí es donde ya ahí sí se va a decidir todo. Ahí, en esa audiencia del 81 y 82, ¿no? Ahí le dan la sentencia, licenciado. No, sentencia no. Ahí se decide, Yuleidi. Esa es la primera declaración. Esa es la primera declaración. Esa es la audiencia de primera declaración. Ahí se decide si se abre. Fíjense que para este momento, compañeros, no hemos abierto a proceso penal. Ahorita no hay proceso. Ahorita solo hemos tenido como que actos introductorios, digamos como que lo primero, digamos. ¿Se recuerdan ustedes cuando vimos esto? Cuando hablamos de esto de la... Vamos a ver. ¿Se recuerdan cuando hablamos de esto de los actos de la denuncia, la querella, la prevención policial? ¿Se recuerdan que yo les dije que cuando se presentaba una denuncia, la policía no salía corriendo a capturar a la persona, sino que lo que iba a hacer es una investigación preliminar? ¿Verdad? Que aquí está la investigación preliminar. Dependiendo de la investigación preliminar, dependiendo de eso, sabíamos nosotros si después de la investigación preliminar iban a pedir la policía, el MP, orden de detención, o si citaba a la persona, si no había peligro de fuga, lo podía citar. Si había peligro que se escapara, orden de detención. Si no había peligro que se escapara, podía
podrían citarlo. O en su caso, desestimar si no había nada. Una desestimación si no había nada. Desestimar era como tirar a la basura la denuncia, por decirlo así, ¿va? No hay nada. Ahora, si en caso el Ministerio Público pedía orden de detención, cuando se detuviera, la detención se daría más o menos aquí en donde está esta llave, ¿va? Aquí se daría, digamos, la detención. Se tendría que dar como aquí, ¿va? Aquí donde está esta llave. Aquí se debería dar la detención. Aquí estaríamos en eso del artículo 6, el artículo 7, artículo 8, la aprehensión, las 6 horas. Aquí donde estoy rayando, ¿va? Ahí se daría lo que estamos hablando de las 6 horas y todo eso, ¿va? Y aquí adentro, aquí estaría también esa audiencia de conocimiento de hechos. Aquí, ¿va? Ahora, finalizado todo eso de las 6 horas, más la audiencia de conocimiento de hechos, todo esto va aquí, en este pedacito, ¿verdad? Después venimos a la primera declaración. Y aquí en la primera declaración, cuando la primera declaración termina, digamos, al terminar aquí al final, es donde aquí sabemos si de veras, para este momento, compañeros, aquí en esta primera declaración, aquí, para este momento, no hay proceso penal todavía. Aquí es donde se va a decidir. Aquí adentro de esta primera declaración es donde se va a decidir. Lilia, ¿qué me quería decir? Perdone, ahí habíamos quedado en que el artículo 173 era el de la citación. Sí, yo creo que, bueno, ahorita ya no es el 173, 74 y todo, el que se aplicaba, ¿va? Ahorita ya pasamos en eso. Yo lo que quería dejar claro ahorita es que después de eso, es que vino la aprehensión, si se dio orden de captura, vino la aprehensión, después vino las 6 horas y lo que vino. Y la audiencia de conocimiento de hechos, aquí donde está rayado, aquí está todo eso. Y ahorita estamos en la primera declaración. Pero para este momento, compañeros, aquí en la primera declaración no hay proceso iniciado, aquí no. Es en esta audiencia, aquí es donde se decide si va a haber juicio, proceso, investigación formal. Ahorita esta investigación, compañeros, digamos que se recuerdan que esta les decía yo que esta no es una investigación formal, porque esta no está sujeta a plazo. No está sujeta a control. Pero después de esta primera declaración, después de acá, entonces, de aquí, después de esto, ya se puede abrir el proceso. Aquí ya se sabe si... Jessica, perdón, dígame. Disculpe, Lick. Digamos que fuera en caso de instancia, ¿verdad? Digamos que aquí siempre entra el Ministerio Público, porque como es un delito mayor, entonces, por ejemplo, si ya se realizó la investigación de parte del Ministerio Público y se realiza la citación para la persona, en el caso fuere acusada o investigada y no asiste a la audiencia programada por el juez, ahí ya le colocan una orden de aprehensión, ¿no? Por no haber asistido, digamos así, aunque no... Así como dice Lilia, ¿va? Que lo habían citado, no pidieron orden de aprehensión, pero lo citaron, dice usted. Ajá, o sea, mire, pues cuando según sé, ¿verdad? El Ministerio Público hace la investigación, entonces se lleva a instancia y hace la citación para la persona acusada. Digamos que yo fuera la delincuente, ¿verdad? Ajá. Me citan, pero yo no llego, ya entro en desobediencia y me colocan arraigo, ¿verdad? Sí, ahí ya entra en desobediencia y ahora ya pasaría, digamos, de acá, ya subiría para acá, digamos, para la orden de detención. Entonces ahí ya girarían una orden de detención, ¿va? Y ya capturada, entramos a lo que hemos hablado, ¿va? Audiencia, todo lo de la captura, audiencia de 6 horas, audiencia de conocimiento de los hechos, que eso va en este rayado que tengo aquí en azul, y después llegaríamos a la primera declaración.
¿Ah? Muy ¿Estamos? bien, gracias. Sí. Estamos. Bueno, Víctor, ¿qué quería decir? Licenciado, una consulta. Por ejemplo, yo puse una denuncia, ¿verdad? Porque tuve un robo en Puerto Barrios. Después nuevamente fue a rectificar la denuncia con la fiscal. Cuando estaba con ella me dijo, ¿qué es lo que usted desea? Y yo sé exactamente el nombre de la persona y dónde se ubica. Me dijo, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Detención o acarreo con la persona? No sé si en esta parte de aquí se hace. O sea, ella me dijo, mire, yo la puedo mandar a llamar para que usted se acarree o una detención, ¿verdad? Es lógico, le digo, mire, si a mí me está robando. Eso que dice usted, eso que está hablando usted, Víctor, eso tendría que ser aquí, en esto. Aquí tendría que ser la posibilidad de careo, la posibilidad de platicar es acá, en la investigación preliminar. Si ya estamos con orden de detención o citación, ahí ya no hay careo, ahí ya quiere decir porque lo mandaron a capturar. Ya aquí, en esta parte de primera, en esto de acá, digamos, en esta área donde estamos, no. Si hay careo, tendría que haber sido en la investigación preliminar o cara a cara con la persona y ver si arreglan el problema. Eso es en la investigación preliminar. Bueno, sigamos entonces, compañeros. Entonces, en la primera declaración, aquí en esta audiencia, artículos 81 y 82, aquí es donde se decide. Aquí sabemos si se va a abrir a proceso formal, a investigación formal, que se llama etapa preparatoria, y después ya vendría más adelante de la etapa preparatoria, ya vendría el tema del debate oral y público y si le van a poner sentencia o no le van a poner sentencia. Pero eso ya es otro error, eso ya vendría después. Cuando esta audiencia termina, esta de primera declaración, aquí es donde se da todos esos rollos de que si le dan medida sustitutiva, arresto domiciliar, que si tiene que ir a firmar el libro, que si, etcétera, ¿verdad? Eso viene aquí en como dijo el compañero, ahí es donde se presentan las cartas. Digamos, perdón, es cierto, uno de ustedes cabalmente, como dijo Edwin, me dijo que si se presentaban unas cartas y todo, ahorita habló uno de ustedes de eso es aquí cabalmente, se me había escapado, gracias Rolando, pero uno de ustedes mencionó eso de las cartas, no me recuerdo quién fue, eso es acá, en esta audiencia, aquí, para esta audiencia es que se llevan las cartas. Yanni, Yanni, es en esta audiencia, Yanni, aquí es donde se llevan cartas, aquí llevo carta del pastor, carta hasta del pastor, del sacerdote, de todo, de certificaciones de nacimiento de mis hijos, certificación de matrimonio, hasta de la escritura de mi casa y todo lo demás, todo lo que pueda. Aquí se presenta esto para comprobar que uno no va a la fuga y que va a seguir el debido proceso sin ningún inconveniente, ¿verdad? Exactamente, aquí es para comprobar todo eso porque ahí es donde vamos a ver si me van a dar arresto domiciliario, si me van a dar caución económica. Les aclaro, compañeros, hablando de las malas palabras del derecho y de la vulgaridad, les aclaro que no se dice fianza, que salió bajo fianza, en penal no. Aquí se dice caución económica. Caución. Aquí no se, en penal no se dice fianza. La gente lo dice, pues, porque ya saben ustedes que la gente no sabe, ¿va? Sino que aquí se utiliza, espérenme, es que les quiero mostrar algo. Aquí se usa caución, ¿verdad? Caución. Entonces, cuando oigan a alguien que diga, es que le dieron fianza, ¿va? Exactamente, Andy. Cuando vean, es que salió bajo fianza, ustedes dirán, qué vulgar, qué corriente. Este no estudió con el Lick Franklin, dicen ustedes, algo así, ¿verdad? Este saber de dosis de privada, algo así, ¿va? Pero se dice caución, ¿verdad? Entonces, caución, si dejó dinero es caución económica.
diría Super Holly, algo así. Bueno, entonces, quiero mostrar, hablando de la primera declaración, ahorita que estamos hablando de la primera declaración, es esto. Vean, compañeros, acá. ¿Se recuerdan que vimos la audiencia de 6 horas, verdad? Vimos la noticia de la audiencia. ¿Se ve la pantalla, compañeros? ¿Se ve el titular de la prensa? Sí. Va, entonces aquí dice, imputan 4 delitos al periodista en la audiencia de primera declaración. ¿Va? Aquí vean que esta ya es la otra, ¿va? ¿Se recuerdan que vimos la de las 6 horas? En cambio aquí, miren, aquí ya estamos en la primera declaración. Vean que aquí aparece su abogado, esta, compañeros, algo que se me olvidó decirles es que aquí en la primera declaración ya se aplica el artículo 92 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Y vean que aquí se ve el lunes se lleva a cabo la primera declaración del tal cosa que fue imputado por los delitos tal. Aquí la cosa es seria. Aquí sí ya se hizo saber. La audiencia se vuelve al juzgado a cargo del juez tal. Y aquí habla de su abogado, etcétera. Ya desarrolla qué pasó con la primera declaración. Y al terminar esta primera declaración, entonces ahí ya se sabía si lo iban a ligar a procesos, si salía libre, si lo que pasara, ¿va? Y si continuaba el juicio, el proceso, no el juicio, el proceso, si continuaba o no continuaba. Entonces aquí y ahí al terminar si se abría investigación formal y ahí ya empezaba el proceso penal. Entonces lo que yo quiero que les quede claro aquí, compañeros, es que es esta audiencia la importante. Aquí es donde se decide si va a haber proceso formal o no. Es aquí donde se decide en esta primera declaración. Y como yo les había mencionado, como en el caso que yo les había mencionado, se recuerdan que un día les dije, veamos el artículo 92, cuando vimos lo de que si tenía derecho a abogado. Entonces, aquí, en la primera declaración, Henry, ¿qué me quería decir? Licenciado, perdone, solo regresando un poquito en la parte de la presentación del 174. ¿En qué momento se presenta la justificación para no presentarse? Digamos que en el caso de cualquier proceso, hasta antes de la citación, antes de la audiencia, depende por el motivo que sea, ¿va? Por ejemplo, por darle un ejemplo, yo, digamos que yo soy la persona que citaron, y yo tengo ese día cita con neurología del IX, por decirle algo. Si tiene la constancia médica, pero depende, ¿va? No todo se acepta, Henry. Depende. Tiene que estar enfermo, no que tenía una cita. Ah, exacto, sí, a esa parte voy, o sea... Sí, tiene que estar enfermo. Entonces, si es enfermedad, hasta antes de la audiencia. Ah, ok, perfecto. Gracias, licenciado. Bueno, entonces, compañeros, aquí en esta primera declaración que ven ustedes acá, aquí, compañeros, es donde ya se aplica el artículo 92, ¿verdad? Aquí el 92, aquí sí, compañeros, aquí tiene que tener abogado gratuito. Aquí sí no hay cuentos. Aquí, si él no tiene abogado, se le asigna uno. Aquí se aplica el 92. En esta primera, ahorita que estamos en esta audiencia de primera declaración, aquí ya se aplica el 92. Entonces, si él no tiene abogado, se le asigna uno. Aquí ya empiezan las formalidades del proceso. Entonces, eso ya lo deben tomar en cuenta. Bueno, en cuanto al proceso penal, digamos, en esta parte, ahí me quedo en el caso del proceso penal. Ya no voy a seguir en el proceso más adelante. Voy a mencionar algunas características, algo de lo que sigue después. No tan de lleno porque acuérdense que yo no doy procesal penal. Yo sé que a ustedes les gustaría que yo les diera las 5 materias y que no sé qué, yo sé. Ah, sí, ¿Se recuerdan cuando yo les dije el primer día
¿Se recuerda que penal, licenciado? Dentro de un par de meses Nos diera lo van a penal. lograr, ¿no? ¿Se recuerdan que yo les dije el primer día? Ay, no van a estar diciendo usted lo máximo, ese moreno de hablar tan refinado, de mirada penetrante, de sonrisa tentadora, de hablar tan sonriento. Y que tiene barrio. Y de barrio. Y de barrio. Menos la clase de penal. De penal, ¿verdad? Sí, Lick, dénolas. Mire, en la medida que yo no puedo porque yo tengo mi clase, ¿va? Pero cuando tengan dudas concretas, así, tal vez, yo no les puedo resolver los casos de su vida, pues, pero cuando tengan algunas dudas de algunos temas concretos que yo pueda ayudarles, ustedes planteenlos, así como hizo Henry ahorita, ¿va? No puedo resolver todo, no me puedo desviar tanto, pero si tienen alguna dudita en algunas cosas puedo apoyar. No, lamentablemente no tanto porque yo tengo que avanzar en mi clase, ¿va? Tengo que avanzar en mi tema, pues. Bueno, entonces, compañeros, sigamos. Yo de todos modos sí voy a hablar de algunos temas de lo que sigue, pero eso lo vamos a hablar, algunos temas, por ejemplo, para eso me va a servir la sentencia de Fermín Ramírez, ¿verdad? Fermín Ramírez, compañeros, Fermín fue una persona que violó, estranguló y descuartizó a una niña de 10 años en un río. La descuartizó, la metió en un costal, y la metió en un agujero, en un río, y la tapó con piedras. Ese es Fermín Ramírez. Entonces, por eso les digo yo, cuando tengan tiempo, denle una leidita y van a aprender muchas cosas leyendo esa sentencia, ¿verdad? Y ahí van a ver, es parte de ese tema, ¿verdad? Y fue condenado a la pena de muerte, pero no se ejecutó la pena de muerte, pero yo les voy a explicar por qué fue lo que pasó y dónde fue que hubo la falla y etcétera. Pero eso quiere decir que sí, algunos temas de lo que sigue vamos a mencionar. Bueno, pues compañeros, nos quedamos hasta acá y les encargo entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que lo tomen en cuenta y que comiencen a revisarla, porque cuando menos esperen, la vemos, ¿verdad? Cuando yo vea que hay poquitos estudiantes, lástima que hoy no tenía, si no hoy lo hubiéramos hecho porque hoy hay pocos, pero en cualquier día de la otra semana que encuentre poquitos, ahí lo